Hola, este que les habla es J.B. Alexis Hernández y bienvenido a mi podcast La Vieja Confiable. Bueno, gente, estamos de vuelta. Perdonen que me haya desaparecido por 2 semanas, pero realmente necesitaba el break. No estaba ni leyendo las noticias realmente, más bien las estaba dando unas ojeadas. Sí pensé en qué contenido iba a traer, cómo me iba a reinsertar a este mundo, pero no, necesitaba un break, así que me lo tomé. Y pues nada, ya estoy tratando de retomar esas cosas que puse en pausa. Y pues evidentemente una de las primordiales pues era este podcast. Así que nada, ya estoy esencialmente de vuelta. Hoy vamos, bueno, antes que todo, perdonen. Les deseo que estén todos muy bien. Yo sé que estamos todos pasando por una crisis mundial, global, algo que es, al menos en mi tiempo de vida, es imprecedente tener que vivir en estas condiciones. Así que deseo, ¿verdad? Y les recuerdo que todas aquellas personas que tienen la dicha, no el privilegio de poder mantenerse en sus casas, pues que así lo hagan, porque realmente la única forma en que salimos de esto es pues tomando las medidas adecuadas, ¿verdad? Que aunque son fastidiosas, son necesarias, ¿no? Porque no tan solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también recordemos que podemos ser personas asintomáticas, podemos tenerlo o podemos, ¿verdad? Contagiarnos en algún punto dado fuera de la casa y pegárselo, contagiar a otras personas que estén en estados mucho más vulnerables. Así que si usted tiene la dicha, ¿no? De poder quedarse en su casa, de trabajar desde su casa, etcétera, salga lo menos posible. Seamos conscientes, ¿no? Y protejámonos todos y todas. Así que nada, ¿verdad? Siempre, mientras toda esta pandemia dure, pues trataré de siempre recalcar que ese debe ser la medida que debemos tomar todos en este proceso. Ahora bien, fue una lucha, lo admito, para saber cómo iba a producir contenido esta semana y estas pasadas semanas. Porque todo, pues, evidentemente, repercuta en cuanto al coronavirus, ¿no? Y todo lo que está pasando alrededor y global, ¿no? Y pues ya he tocado el tema en veces anteriores, pero quería distanciarme un poco de ello. eh, y he estado, pues, debatiendo cuáles son las medidas a seguir para así hacerlo, ¿no? Para poder salirme del el entorno de este tipo de discusión. No es que me voy a alejar por de completo, cuando son cosas necesarias pues se discutirán, pero para no seguir añadiendo ya a las ansiedades colectivas y a la crisis colectiva que hay sobre el coronavirus, pues estaba buscando cómo salirme de ahí. Una de las cosas que estoy contemplando es tomar un giro un poco más teórico en cuanto a lo que es la ciencia política o lo que es el estudio de la política. Una de las razones por las cuales estoy contemplando esto es porque para mí entender, hay eh, demasiada desinformación de lo que es la ciencia política y muchos prejuicios sobre lo que es la política en sí, ¿no? Muchos y muchas de nosotros y nosotras tenemos una experiencia, unas percepciones, unas malconcepciones de lo que es la política por nuestra interacción con la política, por cómo hemos relacionado y socializado con ello, particularmente nuestra relación con los políticos y las políticas de nuestros países. Evidentemente, pues dentro de esa disfuncionalidad que pueda haber, pues tratamos de emular, ¿verdad? Ese fenómeno con las actitudes y la forma de ser, eh, las acciones más bien, de todas estas personas que profesan practicar dicho fenómeno como es la política. Entonces, de ahí pues queremos que pararle, pues tenemos mucha gente que dice, no, a mí la política no me gusta, la gente es un chorro de corruptos, etcétera, ¿no? Y aunque, ¿verdad? Dentro de la política sí hay mucha corrupción, esos son actos de individuos e individuas que no deberían estar ahí, pero que llegaron dentro de un proceso democrático, asumiendo, ¿verdad?, que usted vive en una democracia, eh, o, ¿verdad?, llegaron a una posición de poder, ya sea cual sea la rumba en que llegaron ahí, pero que
Evidentemente eso no encapsula todo lo que es la política. La política es mucho más compleja que eso, porque la política lo es todo. Esencialmente ese espacio de poder, esas dinámicas de poder se dan en toda esfera, desde los espacios más limitados como la familia, ¿verdad? Y más mínimos, como elementos más comunales y nacionales, como lo que vemos en las noticias, nuestro diario vivir, que nos afectan a todos y todas de una manera directa e indirecta. Por ende, no, esa es una de las vías que estoy contemplando empezar a insertar en el podcast en estas próximas semanas. Pero todavía está en veremos, estoy haciendo el research debido, ¿verdad? Prepararme porque pues conlleva entender bien los temas que discutas, ¿no? Los conceptos, las teorías, etcétera. Y pues eso intercalarlo evidentemente con las cosas que estén ocurriendo que ameriten ser discutidas. Ustedes saben que yo trato de ser lo menos reaccionario, ¿no? Como otros tipos de podcasts que están respondiendo al día a día de las cosas que están ocurriendo en el país y en el mundo. Pero pues a veces hay que hacerlo, ¿no? Y pues eso nos corresponde a discutirlo como un podcast que esencialmente se dedica a discutir, perdón, todos estos fenómenos políticos de una forma u otra. Así que como hoy, pues vamos a estar hablando esencialmente de la salida de Bernie Sanders de la contienda primarista, ¿no? Que eso, pues, dado que se dio y ya esto encierra y limita lo que es la campaña presidencial de los Estados Unidos, pues me pareció pues que era una buena forma de reinsertar el podcast en los medios. Así que, pero nada, ¿verdad? Quería dar esa nota aclaratoria antes de comenzar, que posiblemente ese sea el rumbo que esté tomando, pero todavía está en veremos, las de still a question mark. Pero lo comparto para que no se tomen por sorpresa si un día usted ve un episodio que dice, ¿qué es el Estado? Pues es que ya empecé, ¿no? Hablando sobre eso, ¿no? Um, pero bien, hoy vamos a hablar un poco sobre política en los Estados Unidos, más bien política electoral aquí en los Estados Unidos, particularmente dado que esta semana a muchos de nosotros y nosotras nos llegó un push notification, una notificación de que Bernie Sanders, el senador Bernard Sanders del estado de Vermont, se retiraba de la contienda presidencial. Si usted ha escuchado los episodios anteriores, recordará que llegó un punto donde estábamos hablando y se estaba contemplando que realmente Bernie Sanders tenía una posibilidad verdadera, ¿no? Honesta, que aparentaba, ¿no? A todas luces aparentaba que sí, de llegar a ser el nominado. De ganar la presidencia es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos en este periodo intermedio de llegar a ese punto en las elecciones de noviembre, pues dadas las ejecuciones que había tenido en las primeras primarias del país, pues parecía que todo, que sí, que tenía esa posibilidad. Pero eh, todo se decayó repentinamente, ¿no? Si usted siguió la política estadounidense de todo el 2019, cuando entró Biden a la contienda, pues él era el que lideraba todas las encuestas, ¿no? O sea, fue de Bernie a Biden inmediatamente. Pero cuando comenzó el proceso primarista, pues hubo como lo que parecía ser un colapso de la candidatura de Biden. Y evidentemente, yo lo comenté y se comentó en otros espacios también, que si llegaba la elección de Carolina del Sur y si Biden, perdón, las perdía, pues la viabilidad de su campaña esencialmente caducaba. No había forma en que él pudiese seguir en un proceso de campaña donde esencialmente cuando le haya apostado todo en ese estado por su diversidad y particularmente por el tamaño tan amplio del electorado demócrata que es afrodescendiente, que es afroamericano, pues si él lo perdía, pues ya ahí su coalición se desplomaba, ¿no? Y se entendía entonces que ya pues la vía estaba clara y contundente para que Bernie Sanders así ganase. ¿Qué pasa? Que Bernie Sanders evidentemente siempre ha tenido un problema o siempre tuvo un problema de ampliar su base electoral, ¿no? Más bien de diversificarla. Él había logrado tener una base sólida en cuanto a personas, inclusive minorías, pero jóvenes y muy liberales, ¿no? Y particularmente en esta contienda del 2020, donde él vino aún más dentro de la ala izquierda, ¿verdad? Consolidándose y fragmentándose, no consolidándose, pero fragmentando a sí mismo el electorado demócrata y definiendo dentro de esa ala progresista, donde él era la extrema izquierda, ¿no? Esa idea ilusa de la extrema izquierda, pero lo que sea que signifique acá en los Estados Unidos.
Entonces, tenemos ese imaginario ahí, ¿no? Que estaba claro, contundente, que Bernie era ese individuo, pero tenía un problema serio de diversificación. Y también, para ese mismo tiempo, se está dando el proceso del impeachment, ¿no? Los juicios en el Senado de los Estados Unidos sobre lo que iba a pasar con la presidencia de Donald Trump, que todo el mundo sabía que pues iba a salir absuelto, y pues evidentemente así fue, pero que esto le causó a Bernie Sanders no poder estar más tiempo de lo que él hubiese querido en el estado de South Carolina para poder, pues porque esencialmente la campaña entendía que cuando él hacía mejor era cuando la gente lo veía, ¿no? Y después tenía un problema serio, serio con la comunidad afrodescendiente y particularmente con la gente mayor y mayor afrodescendiente, que no lo conocían, que no tenían ningún tipo de opinión sobre él o que simple y llanamente no les gustaba su candidatura. Entonces, pues eso le afecta. Y cuando llegó esa elección de South Carolina, ahí es donde ya se empezó a ver que se empezó a fragmentar esa idea de que la vía para la nominación de Bernie Sanders estaba consolidada, ¿no? Y vemos lo que era un retorno de Biden. Y pues tan pronto Biden tiene una victoria con, ¿verdad?, casi más de 20 puntos, pues lo que tenemos entonces es que los otros candidatos moderados que hasta este punto habían fraccionalizado el voto moderado y centrista del Partido Demócrata dentro del proceso primarista, se salen, ¿verdad? Figuras tan prominentes como lo era Klobuchar y Buttigieg, se salen y endosan a Biden. Y pues ya cuando ese fue un sábado, ya ese martes próximo que era Super Tuesday, pues evidentemente ya ahí fue donde todo el mundo entendía que la viabilidad de Bernie Sanders a continuar en la contienda era muy mínima, porque perdió muchísimos estados, perdió estados donde se entendía que iba a ganar. Él había hecho un triunfo contundente en Nevada, donde había el voto latino, lo había sustancialmente ayudado a ganar ese estado, pero perdió Texas, ganó, sí, ganó eh, Carolina, pero eso, California, perdón, pero eso al final de cuentas no fue suficiente. Y pues nada, su apuesta esencialmente fue a poder ver si podía ganar Michigan. Semanas más tarde, lo cual no lo ocurrió. Y perdió también por doble dígito. Entonces ya ahí, pues evidentemente todo el mundo sabía que esto no iba para ningún lado. O sea, que esto no nos sorprende que Bernie Sanders haya ido. O sea, esto no es una salida sorpresiva porque ya estaba ahí, los números estaban. Él fue de South Carolina, de estar adelantado, ¿verdad? En la delantera con los números de delegados, a estar en una por debajo, por alrededor de 87 delegados, creo que era el conteo. Después de Super Tuesday y las elecciones posteriores, eh, perder casi 11 estados consecutivos fue a tener una desventaja de 300 delegados, donde ya con lo que faltaba y con el demográfico de los estados que faltan, pues ya era entendido que él no iba a poder ganar esa elección, ¿no? Y poder tener ese comeback que se decía, más tener todo el factor que es el coronavirus, que evidentemente pues esto paralizó todas las campañas presidenciales, esto paralizó el país entero, esencialmente, ¿no? Esa es con la excepción de los estados que no han querido tomar esta situación como algo real, pero en toda honestidad, pues tú no puedes hacer campaña como hacías porque la esencia de todo es que tienes que aislarte. Y pues teniendo a dos candidatos, cuando se convirtió esto en una campaña de dos personas nada más, estamos hablando de Bernie Sanders con 78 años y el otro con 77. O sea, más altos riesgos no pueden ser. Eso evidentemente no ibas a tenerlos a ellos en la calle haciendo eventos. Eso ya era una cuestión no de que si iba a pasar, que si iba a salirse de la contienda, sino de cuándo. Y pues eso pasó esta semana, ¿no? Donde le escuchamos esencialmente, eh, aquellas personas que escuchamos el discurso de él, a sus seguidores decir que pues lamentaba tener que decirle a todos sus seguidores que hasta aquí llegaba su campaña, ¿no? Que él entendía que este movimiento continuaba. Y es importante que tengamos esto presente. Él aún permanecerá en las papeletas de las próximas primarias, ¿no? Pues ya esto se dará dentro de un entorno, pues diríamos, más procesal, por decirlo así, ya no tiene no es tan contingente o tan contundente, perdón, como lo era antes, cuando él estaba en la contienda, efectivamente, pero se mantiene en la papeleta para aquellas personas que en esos estados quieren aún ir a votar por él, lo hagan así para él tener
agregar aún más cantidad de delegados, no con la intención de demandar o exigir o ganar la nominación, sino de poder hacer exigencias dentro de la plataforma que se escoja en el Partido Demócrata este próximo, eh, este próximo año, para este próximo noviembre, ¿verdad? Y exigir también así y hacer presión a que Biden, ya que sería el presunto nominado, y cuando se escoja, pues también acoja dentro de su plataforma y su discurso elementos que son importantes dentro del entorno de Bernie Sanders. Así que eso es lo que tenemos ahí dentro de esa mira. Pero cada vez que una candidatura sale, ¿verdad? O termina, pues lo natural es tratar de entender por qué, qué fue lo que ocurrió, ¿no? Porque pues evidentemente es fácil decir, pues nada, los moderados se consolidaron detrás de Biden y pues ahí ya caducó la candidatura de Bernie Sanders. O sea, esa es la respuesta sencilla, straightforward, pero hay mucho más. Hay que comprender esto desde otra óptica, ¿no? Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer en los próximos minutos. Tratar de discutir un poco lo que se está rumorando, los análisis que están saliendo, ¿verdad? Y lo que yo entiendo, ¿verdad? Que es parte de mi análisis, ¿no? Y de mi apreciación de lo que ocurrió en esta primaria. Como he dicho anteriormente, tenemos que entender que las primarias, eh, tanto del 2020 como el 2016 o el 2016, aunque hay demasiadas cosas en similitud, terminan siendo eventos separados. No podemos querer extrapolar lo que pasó en el 2016 con lo que ocurrió en el 2020. Claro, o sea, Bernie Sanders terminó otra vez nuevamente perdiendo a un candidato más de centro, mucho más moderado que él ideológicamente, con mucho más tiempo en el proceso político que él, o con no más tiempo, porque Hillary no tenía más tiempo que él, pero en el sentido que es mucho más conocido, pero también una persona que tenía la voluntad o la posibilidad de su cercanía a presidentes que han pasado, a los últimos presidentes demócratas que han habido, y su apoyo de las comunidades más diversas, particularmente la comunidad afroamericana, pues de esencialmente sumar continuamente esos grupos. Pero eh, tenemos que entender que el 2016, eso lo he dicho antes, lo vuelvo y repito hoy porque para mí es bien importante tener eso consciente, es que en el 2016, cuando estamos hablando de esa primaria, estamos terminando el término de Obama y la miras, entonces, ¿qué partido es el que va a gobernar, ¿no? ¿Qué visión de partido es el que vamos a tener? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir como país? Y hay una visión y un deseo del cambio. Por eso es que la figura de Bernie Sanders cuando surge, que surge para mucha gente como un chiste, como algo que simplemente era algo pasajero, algo que estaba simplemente para la discusión o elevar algunos temas en la debate público, se vuelve realmente en un punto dado verdaderamente como un individuo con una verdadera, y Varga ha dicho bastante verdadera, pero perdonen, con alguien que tenía honestamente una posibilidad de derrotar a Hillary Clinton, aunque evidentemente no pasó. Pero había un deseo, un cambio, ¿no? Había un entorno muy distinto al que estamos viviendo hoy día. Hoy día, el electorado cuando sale no está pensando tanto en el cambio que discutía hace 4 años atrás, sino en el cambio de la persona que ocupa la Casa Blanca hoy día. Es un deseo de sacar a Donald Trump, de sacar a los republicanos del poder. Y dado que esa es la dinámica, lo que está pasando en la psiquis del elector es muy distinto, ¿no? Porque son dinámicas muy distintas. No es lo mismo yo esencialmente ver una papeleta en blanco, ¿verdad? O un futuro en blanco, eh, donde esencialmente no tenemos a ningún incumbente pidiendo reelección y decir, pues quiero otra mirada, otra visión de hacia dónde va a dirigir el país, a tu mirar y decir, verga, yo quiero salir de la persona que está aquí. O sea, ya son otros elementos que están siendo considerados y contemplados, ¿no? Y por ende, es importante no querer ver las excepciones, ¿verdad? Los eventos aislados, que realmente son aislados, pero que se volvieron contundentes en el 2016 y querer normalizarlos, ¿no? Hay mucha gente que está viendo lo que pasó en el 2016 y quieren ver eso
como el nuevo trending, como lo nuevo que está ocurriendo en la política estadounidense. Y pues evidentemente el 2020 ha mostrado, y las elecciones anteriores, ¿no? Con sus excepciones, pero han demostrado que no es así, ¿no? No quiere decir que porque lo que pasó en el 2020 y el Partido Demócrata es de ultraizquierda, ¿no? Que no es es un partido extremadamente progresista. It's not. Sigue siendo un partido moderado en su base, y particularmente en este tiempo donde la gente tiene tanto miedo de tener 4 años más de Donald Trump. Por ende, eso es lo que mucha gente está hablando. Y uno de los elementos principales que aparenta haber funcionado en el discurso de muchas personas en esta elección era el factor de la electibilidad. De cuán factible era tú en ser elegible, en amasar, en sumar votantes al punto de poder ganar delegados suficientes de ganar la nominación y ganar la elección en noviembre. Por ende, hay que mirar, ¿verdad? Primeramente, dónde es que están estos errores de querer sincronizar el 2016 con el 2020 para muchas personas. Primero, hay que definir, ¿verdad? Antes de entrar ahí. Otro de los errores que hay, perdonen que retome, pero otros errores que hay con pensar en el 2016-2020 es querer equiparar la figura antagónica, anti-establishment de Donald Trump y su triunfo dentro del margen, ¿verdad? Dentro de las estructuras del Partido Republicano, y querer equiparar a una figura como Bernie Sanders dentro de las estructuras del Partido Demócrata. Uno de los elementos fundamentales, y again, lo he dicho antes y lo repito hoy, es cómo están formados estos partidos. El Partido Republicano es un partido que en esencia es mucho más democrático en la forma institucional que define y elige a sus candidatos para la presidencia. Es mucho más democrático que el Partido Demócrata, ¿verdad? Con su contradicción en sí misma, whatever. ¿Por qué? Porque no tiene unas estructuras internas que cohíben, que hace que las élites tengan una voz mayor al momento de escoger a su nominado o su nominada. ¿Qué me refiero? Es que a diferencia con el Partido Demócrata, en el Partido Demócrata hay lo que se llaman superdelegados, que son personas que son parte de la élite, parte del, ¿verdad? Gobernadores, senadores, etcétera. Personas que tienen unas posiciones de poder y de liderazgo en el Partido Demócrata, que tienen un voto y se llaman superdelegados al momento de llegar a la convención. Esas personas tienen una voz y ayudan a definir quién va a ser la persona que termine siendo nominada para la presidencia. O sea, que tiene esas estructuras. Otro de los elementos principales que hay que definir es que al momento de las primarias, la vasta mayoría o hay una gran cantidad de estados en las primarias republicanas que son winner take all o winner take the majority. ¿Qué me quiere decir eso? Que si un estado, por ejemplo, dice tener 30 delegados en juego para una primaria, el que gana se lleva los 30 o se lleva la mayoría de los 30. Esa dinámica no existe en el Partido Demócrata. En el Partido Demócrata, la vasta mayoría, si no son todos, son elementos proporcionales. Se definen, y los caucus y las primarias se definen por elementos proporcionales. O sea, y yo lo discutí una vez antes, en muchas instancias hay una cantidad, si son 30 delegados, posiblemente hay una cantidad determinada para la persona que gane el voto popular a través del estado entero, pero que hay después de eso una cantidad de delegados que está definido por su triunfo en counties o distritos específicos, ¿verdad? En espacios del estado particularmente. Eso va a definir claramente cómo se define eso, cómo se desagrega, ¿no? Esos 30 delegados en el caso hipotético que estoy presentando. Y a la misma vez también tienen un threshold, ¿verdad? Tienen un límite o una condición que la mayoría tienes que tener que obtenido al menos 15% de el voto en el estado para por lo menos tener un delegado. Ya ves, con eso, ya definitivamente, si tienes 30 delegados, lo que estás es que entonces es diciendo que hay posibilidad que de todos los candidatos que hayan, varias personas se dividan esos 30 delegados. Vis a vis
otro, el sistema republicano, que si es winners take all, si yo gané, me llevé 30. Eso es la diferencia entre yo poder tener una vía mucho más fácil de sumar cantidad de delegados y contundentemente solidificar mi triunfo y mi liderazgo en la candidatura, a tener que dividir entre los demás la vasta mayoría de este número de delegados. Eso define, ¿verdad? Institucionalmente no podemos comparar lo que pasó en el 2016 con esa figura anti-establishment como Donald Trump, con lo que está pasando en el 2016 con los demócratas y con los demócratas en el 2020. Porque por default, por diseño, están jugando técnicamente juegos muy distintos. Están bregando entre esferas sistémicas y electorales un tanto distintas. Sí están jugando por delegados, pero las reglas de ese juego, la distribución electoral que se da, es muy distinta a la que pasa en el Partido Republicano. También tenemos que contemplar que en el 2016, cuando estamos mirando la figura de Donald Trump, estamos hablando con una figura que tiene ideológicamente es ambigua. O sea, que en algunas posturas él era extremadamente de derecha y en algunas era un poco más moderado, lo que lo ayudaba a él a consolidar significativamente distintas áreas y distintos factores y distintos sectores de su partido, del Partido Republicano, que les daba curiosidad a esta figura, ¿no? Y que podían ver en él ciertas traits, ciertas características que le atraían, ciertas posturas que decían, esto como que conmigo va, ¿no? Como miras a Bernie Sanders, 2016-2020, él está bien definido ideológicamente, está claro. Él es el que está marcando la diferencia dentro del prisma, dentro de las opciones electorales que hay, ¿no? Estaba todos los moderados y estaba él. En el 2020, pues tienes a todos los moderados, gente que era de centro izquierda, un poco más de izquierda, y lo tenías a él. Claro, recordemos, yo siempre he dicho que Bernie Sanders esencialmente no es una figura radical, y esa idea de ser un ultra izquierda no es real, ¿verdad? Es algo que se monta y se contextualiza en los Estados Unidos, porque él, dentro de otra esfera donde haya una multiplicidad de partidos, pues él sería, si acaso se podría decir que queda mantenido de izquierda, si acá más bien centro izquierda en muchos elementos, ¿no? Porque sus posturas son algo que ya se discutió y se definió en otros países, lo que lo hace radical a él aquí en los Estados Unidos. Ya eso es ley allá. Por ende, lo demás, que cuando tú eliminas esos proyectos así sociales amplios de universidad gratis, salud universal gratis, etcétera, cuando tú empiezas a romper y lo sacas de ahí y te quedas con lo demás que lo sustenta a él, pues sí es una figura progresista, pero no es ese radicalismo que la gente está hablando, ¿no? Y que te presentan como ese boogeyman de él. It's not true. Pero como le está definido, eso crea ya marca ya claramente al electorado en aquellos que van a estar en favor a él y los que van a estar en contra de él. ¿Por qué? Porque ya hay unas políticas, unas opciones de política pública, de mirada a cómo él se define, cómo él define y cómo mira el país, que contrastan con muchas personas dentro de la base, y va a haber gente que va a decir, no, con este individuo yo no voy. Vis a vis a una figura como Donald Trump en el 2016, perdón, donde la gente podía verlo y decir, mira, en verdad, pues pobre él con él, o sea, no tengo ningún problema con esta figura. ¿Por qué? Porque pues nada, o sea, no estoy de acuerdo en su postura sobre migratorias, pero creo en la libertad religiosa, qué sé yo, ¿no? Entonces pues había ya definido pues unos espacios donde la gente podía esencialmente encontrar algo común con él y pues ahí votar por él. Again, también están los factores de si es elegible o no. Me parece que la gente aprendió del 2016, mucho el electorado tuvo que definir y decir, pues mira, voy a escuchar al establishment esta vez, con más voz más temprana, que si acaso lo que hizo la vez anterior, y definir esta elección mucho más rápido de lo que fue la vez anterior. O sea, es una de las vías de posibilidades que se están contemplando. Eh, También tenemos que el establishment, a diferencia del 2016, pareciera que aprendió en esta ocasión a esperar. Y yo creo que eso fue lo que
llevó a que muchas personas se aguantaran a ver que cómo se estaba dando, cómo se iba a dar la elección, y en vez de tener al establishment y a figuras ya elegidas y el elite, etcétera, definir ya y endosar a alguien como a Joe Biden. Por ejemplo, Obama todavía no lo ha hecho. Pues tienes a esta figura debatiendo en sí mismo, y cuando miran ya a South Carolina, que ven el resurgir de él, pues mira, ya, vámonos con Biden y que se joda. Y pues se fueron con él. No queda de otra. También se tiene que pensar en la oferta electoral que había entre los dos partidos en ambas elecciones. Cuando miramos las primarias del 2016 de los republicanos, aunque era una de las ofertas de mayor preparación dentro de ese partido, no quiere decir que eran mejores candidatos que los candidatos que se están presentando en las primarias del 2020 del Partido Demócrata. Entonces se puede mirar o se puede contemplar la idea de que realmente lo que hubo en el 2016 para mucho del electorado republicano y conservador era una falta de candidatos de calidad que estuviesen a la disposición de sus estándares ideológicos, eh, a diferencia y no una cuestión de un cambio de paradigma definido ahí, vis a vis lo que vemos hoy día en el Partido Demócrata, donde sí había pues una gama de candidatos que pues realmente serían todos ellos, o la vasta mayoría de ellos, mejores presidentes que lo que puede ser Donald Trump hoy día, y pues que crea una división clara en todo el electorado. So, hay que contemplar esas cosas siempre. También tenemos que contemplar que el Partido Republicano y el Demócrata tienen una base de diversidad muy distinta. El Partido Republicano tiende a ser mucho más homogéneo en el sentido que pudiese tener una diversidad socioeconómica en algunos aspectos, pero racialmente hablando no lo es. Es la vasta mayoría es blanca, ¿no? Que caen dentro de ciertos, ¿verdad? Patrones. Vis a vis el Partido Demócrata, pues no, el Partido Demócrata es extremadamente diverso. Y uno de los problemas fundamentales que tuvo Bernie Sanders era el no poder expandir esa base, el no poder expandir a esa visión de la comunidad afroamericana. Sí tenía latinas, pero again, tuvo errores. Su campaña tuvo errores. El factor de tener que sentarse a debatir y a contemplar este issue sobre Fidel Castro, eso fue un error. Eso era simplemente tenías que denunciar el régimen y seguir para adelante. Olvídate, porque sabes que tiene gente que se va a sentir un poco incómoda con la posibilidad de que tengas a un candidato, así hayas dicho Obama, haya elogiado al régimen y lo que sea hace unos años atrás, tienes que ser honesto contigo mismo y decir, verga, yo no voy a entrar en esto, ya de por sí la gente, por como yo me autodefino, tienen algún tipo de resistencia a mí. También me voy a poner a hablar sobre qué yo dije en los 80 sobre el régimen de Fidel Castro. O sea, ya ahí, ¿me entiendes? Eran elementos ya también de campaña y de estrategia de Bernie Sanders que no estaban funcionando. Y que había ciertos grupos que simple y llanamente no iban a apoyarlo nunca por algunas posiciones que él tenía. Y eso lleva, ¿verdad?, que esa diversidad, tanto ideológica, racial, socioeconómica, que hay en el partido, pues también se divida y se fragmente. Y cuando tienes una figura como él que está tan definida ideológicamente, pues es muy claro a la gente decir yo estoy con uno, estoy con el otro. Y pues tan solo ahí estaba. Y también tenemos que contemplar, y esto es algo que hay que mirarlo de aquí al 2020 en noviembre también, que es el factor de la base de las personas que salen a votar por ti. Bernie Sanders tenía un número ya fijo, ya él tenía gente que iba a votar por él sí o sí, no importa qué. ¿No? Desde el 2016 él creó una coalición sólida, a un grupo de supporters, de gente que lo apoyaba, que no importaba lo que pasara, él era él, o sea, y casi lo idealizaban. Y es un grupo que sí, ¿sabe? Salieron a votar, ¿no? ¿Sabes? Si tú miras el estado, por ejemplo, de Michigan, el número de gente que fue a votar por él en el 2016, en el 2020, es muy similar, ¿no? Y las diferencias que hay en sus resultados contra Hillary es muy distinta a lo que hay en el caso de Biden. ¿Por qué? Porque Hillary y él lograron tener números muy similares en el 2016. Pero cuando tú simplemente tienes un número fijo o constante y no aumentas el grupo, el monte de personas que están votando por ti,
pues te vas a topar con la vulnerabilidad de que una figura como Biden, en este caso, pues logró en Michigan sacar 300,000 votos más de lo que tú sacaste. Entonces ya ahí estás diciendo, estás viendo que estás perdiendo por 17 puntos. Eso es las cosas que diferencian, ¿no? Eso es la importancia de sumar más. Y eso es uno de los problemas serios que tuvo Bernie Sanders, que no pudo estratégicamente diversificar, no atacó a Biden como tenía que hacerlo, aunque la campaña le estaba diciendo que lo hiciera. Eh, Fue muy extincha a veces en el elemento de la política burda y raw politics, of electoral politics, ¿no? El tener que atacar, el ser fuerte, el ser crítico contra las otras, el querer realmente amasar a la élite, el querer, pues a veces tener que capitular algunas de tus posiciones y ser un poquito más centrado para poder expandir tu base y ganar, tanto ideológicamente, racialmente y en todas esferas, ¿no? Y poder vender realmente a la población que tú eres el candidato que va a ganar las elecciones, que va a ganar a Donald Trump. Y eso fue uno de los problemas graves que tuvo Bernie Sanders en este proceso. Así que, eh, ¿verdad? Esas son algunas de las formas que hay que, ¿verdad? Contemplar, o sea, esto sin olvidar, ¿verdad? Que hay gente que simplemente no tenía miedo a un candidato muy liberal. La figura de Bernie Sanders como nominado para muchas personas también era media extraña dentro del Partido Demócrata. Y pues hay ¿verdad? Una vasta cantidad de, de posibilidades o de razones que se puede discutir por qué Bernie Sanders terminó perdiendo, ¿no? Más allá de simplemente decir los moderados se consolidaron detrás de Biden y el partido se fue detrás de ellos, ¿no? O sea, hay elementos que hay que mirar, eh, que hay muchas asunciones que se hicieron del 2016 y su triunfo que se quisieron translate, ¿no? Que se quisieron transcribir directamente al 2020 y aunque esta vez Bernie tenía una mejor organización política, había una estructura mucho más ordenada, con una verdadera intención de llegar a la Casa Blanca, no se materializó de la forma adecuada en muchos aspectos, y pues claramente había toda una fuerza política que estaba en contra de él y su candidatura y sus posturas, pero que evidentemente, dado las circunstancias en las cuales estamos viviendo hoy día, pues hay que contemplar y seriamente mirar que muchas de las cosas que él estuvo proponiendo posiblemente serán necesarias añadirse a la plataforma del partido de aquí en adelante. Vamos a ser sinceros, Bernie ha ganado la batalla ideológica, la batalla discursiva en muchos frentes dentro del partido. No ganó la batalla electoral, pero sí ha logrado a que personas inclusive del centro, ¿verdad? Moderadas, que jamás hubiesen hablado de una opción pública de salud, están diciéndole, sí, yo quiero reformar el sistema de salud, no quieren erradicar todo el sistema, pero están diciendo, let's do Medicare for all, but just for those that want it, ¿no? Que eso es, cuán funcional va a ser eso no tengo idea, ¿no? Me parece que la vía razonable es tener un sistema universal y punto para todo el mundo. Pero again, no todo se puede ser perfecto, no todo se logra en esta vida, pero va a ser muy interesante ver cómo el ala moderada, centrista del partido, como la campaña de Biden, por ejemplo, va a querer hablar sobre el tema de la salud en una esfera donde ellos han hablado y han vanagloriado tanto en un sistema centrado en tener el plan que te provee tu empleador dentro de una pandemia donde tanta gente se ha quedado desempleada, donde tantas personas han perdido su sistema de salud, su plan de salud, sus familias no están aseguradas hoy día y que realmente no están yendo al médico. ¿Por qué? Porque realmente no tienen cómo pagar. Hace un estudio, ¿verdad? Unas entrevistas que se estuvieron haciendo hoy día, como yo he dicho antes, lo repito ahora, ¿verdad? Quienes están más afectados de todo esto son los grupos minoritarios, son las minorías tanto socioeconómicas, pero también raciales. ¿Por qué? Porque son los grupos raciales, los afrodescendientes, son los más propensos a vivir ser víctimas de la segregación de viviendas, de vivir en espacios muy pobres
en espacios donde no hay acceso a la salud, donde no hay acceso a una buena educación, donde no hay acceso a buenos empleos, lo que los conlleva y los lleva a ellos y los condena a vivir con condiciones y más propensos a condiciones médicas, a que son faltos de la accesibilidad a buena salud pública, a buena alimentación, y que tienes otras industrias, como es la de la comida rápida, la del tabaco, la del alcohol, etcétera, que han querido explotar esta realidad, y pues las personas les es mucho más económico a veces comprarse un Big Mac que ir a comprar, hacer compras y tener, ¿verdad? Una comida saludable en sus hogares. De igual forma, tienes la realidad de que muchas de estas personas tienen que trabajar dos, tres trabajos para poder mantenerse, y son personas sin plan médico ya de por sí, y que son personas que no van a, que prefieren o van a tener, la única opción que tienen es ir a comprar comida en el fast food de la esquina, que esperar a llegar a casa, sea cual sea el commute, a llegar a preparar comida para sus hijos. O sea que ya hay una propensidad por la realidad socioeconómica, por la realidad del espacio estructural geográfico donde viven estas personas, que les da, ¿verdad? Que los obliga a tener unas condiciones médicas que lo hacen más aún más arriesgados, y a mucho más alto riesgo que otras personas blancas. De igual forma, son personas que son más propensas a ir a un médico porque no pueden cuando lo necesitan. Así que estas son las realidades que hay que discutir y que tienen que seguir siendo parte de nuestro debate público. No importa quién sea el nominado o la nominada al final del día y quién vaya a terminar siendo el presidente. Así que hay que ver cómo este partido se va a definir de ahora en adelante, cómo se va a mirar y cuáles son las políticas que realmente va a presentar para poder amasar. Porque me parece que es errado asumir que porque Donald Trump esté en la Casa Blanca, la gente que es demócrata o que está en contra de él van a simplemente votar por el que sea candidato de los partidos demócratas. Hay gente que simplemente no va a sentirse cómoda votando por Biden y tienen el total derecho, ¿verdad? Y libertad de así serlo. Las consecuencias que sean, ¿no? Y no podemos exigir, aunque tenemos que convencer. No podemos esperar, sino que tenemos que hacer el trabajo de convencerlos que vayan a votar y que hagan lo debido. Que no, el candidato no sea ideal para mucha gente, pero es mejor que lo que tenemos actualmente. ¿No? Yo soy de las personas que capitulo rápido cuando entiendo que los candidatos pues no serán ideales para mí, pero son mejores que lo que tenemos. Por ende, es mejor hacer ese sacrificio y esperar, ¿verdad? Y luego irse a las trincheras a luchar para que el partido escoja las políticas que entendemos que son necesarias. So, eh, no asumamos que porque los números de las votaciones, que el turnout, el voter turnout fue muy alto en estos últimos meses antes del coronavirus, porque la gente detesta tanto a Donald Trump, etcétera, que por default ya Biden tiene el triunfo dado. Y la misma forma iba a ser si Bernie era el candidato. Hay que hacer el trabajo arduo. Y no podemos esperar que las cosas se van a dar porque sí, porque mucha gente pensó eso en el 2016 y ¿saben qué? Hillary Clinton no es presidenta, es Donald Trump. Así que seamos conscientes, sabios, no querramos transcribir lo que pasó antes con lo que puede pasar ahora. Son monstruos muy distintos y no olvidemos que el coronavirus es real, que está aquí y que está cambiando la vida a todo el mundo y que estas elecciones no van a ser unas elecciones normales, porque aún no se sabe cuánto esto dure y cuál va a ser el efecto real en la población, en el demográfico del país, dado la irresponsabilidad que hay en el gobierno y cómo están atendiendo esta situación. Así que, nada, esta es la realidad, esto fue lo que pasó esta semana. Esas son parte de lo que se entiende que son fichas, ¿verdad? Que fueron parte del juego que llevó a Bernie Sanders a salir de la contienda y que pues la realidad al final del día es que Biden es el presunto nominado y hay que ver cómo eso se va a definir en esta contienda entre Biden y Donald Trump en este próximo año. Porque quien gane la elección va a definir mucho lo que va a ser esta próxima década de aquí en adelante.
Así que, no, seamos pendientes. Si usted tiene la habilidad y el potencial de votar, lea, infórmese y por favor, vaya y vote. De la forma en que sea que terminemos que nos permitan ir a votar. Hagamos el sacrificio y cambiemos el futuro de este país. Así que nada, seguiremos, les mantendré informados de lo que pase de aquí en adelante en el podcast. Y nada, manténganse a salvo, cuídense, manténganse en sus casas si pueden. Si salen, procuren, ¿verdad? Use all the gear, usen mascarillas, usen guantes, no se toquen la cara, mantengan distancia con todo el mundo y procuremos ser sabios y prudentes al momento de interactuar con otras personas para poder contener esta situación y poder tratar de regresar a la normalidad, lo que sea que eso signifique y lo que sea que se vaya a significar de aquí en el futuro, lo más pronto posible. Como siempre, denme el rating, pueden escribirme, denle share con sus conocidos y amistades. Y nada, hasta la próxima. Cuídense. Un abrazote. Bye bye.